Bienvenido a esta guía para entender y disfrutar nuestras clases semanales de la Torá. Quiero comenzar compartiendo algo que he notado en muchas de las clases que doy. Hay dos tipos de desafíos principales que veo que si los abordamos desde el principio pueden hacer toda la experiencia mucho más enriquecedora para todos. El primero es que muchas veces las personas no están familiarizadas con algunos conceptos clave. Por ejemplo, he visto que algunos no tienen claro qué significa exactamente la palabra Torá o qué es una parashá. También ocurre que no todos saben quiénes son los comentaristas clásicos, como Rashi o el Ramban, o por qué son tan importantes. Y eso está bien, porque nadie nace sabiendo estas cosas, pero es algo que quiero explicar para que todos podamos partir de la misma base. El segundo desafío, y quizás el más importante, es que muchas personas vienen de un contexto donde solo hay una interpretación correcta para cada texto. Pero en el judaísmo, esto no funciona así. Aquí valoramos la diversidad de opiniones. De hecho, promovemos múltiples interpretaciones de un mismo versículo. Y lo más interesante es que nadie está obligado a aceptar una interpretación en particular. Esto puede ser desconcertante al principio, sobre todo si estás acostumbrado a pensar que existe una única verdad. Pero la belleza del judaísmo está precisamente en esta pluralidad, en el diálogo constante que los propios textos generan. Por eso, en esta guía quiero abordar estos desafíos y ayudarte a disfrutar al máximo de estas clases. Así que si alguna vez te sentiste perdido, abrumado o incluso confundido por este tipo de cosas, no te preocupes. Estamos aquí para aprender juntos. Antes de entrar en profundidad, quiero aclarar algunos conceptos básicos que pueden marcar la diferencia en las clases semanales de la Torá. No te preocupes si alguno de estos términos o ideas son nuevos para ti, porque justamente el objetivo de esta guía es explicarlos de la forma más sencilla posible. Primero, ¿qué es la Torá? La Torá son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es mucho más que un libro de historia o leyes, es el núcleo del judaísmo. En ella encontramos relatos, leyes, enseñanzas y, lo más importante, una conexión espiritual que ha guiado al pueblo judío durante miles de años. Luego está la palabra parashá, que tal vez escuchaste en mis clases. La Torá está dividida en 54 porciones llamadas parashot. Cada semana leemos una de estas porciones, siguiendo un ciclo anual que comienza con la primera parashá, que es Bereshit, y termina con la última, Zot HaBrajá. Esto nos permite estudiar toda la Torá en un año. Ahora, ¿quiénes son los comentaristas clásicos? Son sabios que dedicaron sus vidas a estudiar y a explicar la Torá, como Rashi, Ramban o Ibn Ezra. No solamente nos ayudan a entender el texto, sino también lo enriquecen con interpretaciones y debates. Por ejemplo, si lees un versículo y te parece que algo no encaja, es probable que alguno de estos comentaristas ya haya planteado la misma pregunta. Hace siglos. Son como una ventana que nos permite explorar más allá de lo que el texto nos dice a simple vista. ¿Y por qué es importante entender estos conceptos? Porque cuando sabemos qué estamos leyendo, cómo está organizado y por qué hay tantas interpretaciones diferentes, el estudio se vuelve mucho más claro y mucho más enriquecedor. Así que no te preocupes si todo esto es nuevo para ti, porque lo iremos explorando paso a paso en cada clase. Ahora llegamos a uno de los temas más fascinantes del judaísmo y también uno de los que más confusión generan. La idea de que un mismo versículo puede tener muchas interpretaciones. Esto, que para algunos puede parecer extraño o incluso frustrante, es en realidad una de las mayores riquezas de nuestra tradición. Déjame explicarte cómo funciona. En algunas religiones o sistemas de pensamiento, se enseña que hay una única interpretación correcta para cada texto. Pero en el judaísmo es todo lo contrario. Un versículo de la Torá puede ser entendido desde distintas perspectivas, y todas esas perspectivas son válidas, siempre que estén fundamentadas. Esto se llama pluralidad de interpretaciones. Y no es una debilidad, sino una fortaleza. Por ejemplo, los grandes comentaristas como Rashi, el Ramban o Ibn Ezra a menudo interpretan el mismo versículo de formas completamente diferentes. ¿Y quién tiene razón? La respuesta es los tres. Porque la Torá no es un texto plano,
Es un texto vivo, lleno de capas y significados que se revelan a través del estudio y de la reflexión. Ahora, sé que esto puede ser un poco desconcertante, especialmente si vienes de un entorno en donde se enseña que solo hay una verdad absoluta. Algunas personas me han dicho que se sienten abrumadas porque no saben cuál interpretación elegir. Pero aquí está la clave de todo esto. No necesitas elegir. El judaísmo no te obliga a aceptar una interpretación en particular. Tú puedes explorar las diferentes opiniones, reflexionar sobre ellas y decidir cuál resuena contigo, o incluso llegar a tu propia conclusión. Para que quede claro, déjame darte un ejemplo. Imagina el versículo de Génesis 1:3. Y dijo Dios, haya luz. Rashi podría decir que habla de la luz física. El Ramban podría ver que hay ahí una referencia a la luz espiritual que fue escondida para los justos en el mundo venidero. E Ibn Ezra podría centrarse en el orden lógico de la creación. Ninguno está equivocado. Todos están aportando algo valioso al entendimiento. Así que, si alguna vez te sientes abrumado por la diversidad de interpretaciones, recuerda esto. No se trata de encontrar la verdad absoluta, sino de participar en el diálogo. Cada vez que te enfrentas a un versículo y reflexionas sobre sus posibles significados, estás siendo parte de una tradición milenaria que celebra la búsqueda de la sabiduría y la conexión espiritual. Ahora quiero hablarte de algo que sucede con frecuencia en nuestras clases de Torá y que, aunque es comprensible, puede afectar al desarrollo del aprendizaje. Las preguntas y debates fuera del tema principal. Déjame explicarte. Durante una clase es muy común que alguien haga una pregunta sobre algo que no tiene relación directa con lo que estamos estudiando en ese mismo momento. Por ejemplo, imagina que estamos hablando de los ángeles que visitan a Abraham en su carpa, y alguien de repente pregunta, ¿qué es el sionismo? Esta es una pregunta excelente, profunda, y llena de posibilidades, pero no tiene nada que ver con el tema que estamos estudiando. Y aquí está el problema. Desviarnos de la temática central puede hacer que perdamos el hilo, tanto yo como los demás participantes. Lo mismo ocurre en el chat. A veces veo a personas debatiendo entre ellas sobre temas fascinantes, seguro que sí, pero completamente fuera de contexto. Por ejemplo, mientras hablamos de la narrativa de un versículo, en el chat hay un intercambio apasionado sobre otro tema que no está relacionado. Esto no solo distrae, sino que también puede crear confusión para quienes están tratando de seguir el tema de la clase, y también para mí, que estoy leyendo el chat. Por eso quiero proponerte algunas pautas para aprovechar al máximo estas sesiones. Enfoquémonos en el tema principal. Si surgen preguntas interesantes pero fuera de tema, siempre las pueden dejar en los comentarios después de que el vídeo se publica. Con gusto las responderé en otro momento, o incluso podré dedicar un espacio para tratarlas si hay suficiente interés. Evitemos los debates en el chat que no estén relacionados con el tema. Esto ayudará a que todos los participantes puedan concentrarse y disfrutar del aprendizaje sin distracciones. Estas reglas no son para limitar a nadie, sino para asegurar que el tiempo que compartimos en las clases sea lo más productivo y enriquecedor posible. El estudio de la Torá es un viaje fascinante, lleno de desafíos y descubrimientos. No se trata de encontrar respuestas definitivas o de dominar todos los detalles en un solo día. Se trata de ir poco a poco y de disfrutar el proceso, de reflexionar sobre los textos y de conectarnos con la tradición, que ha sido una fuente de sabiduría y guía para muchísimas generaciones. A mí me gustaría que estas clases sean un espacio donde podamos todos explorar la Torá con curiosidad y sobre todo con apertura. Recuerda que la Torá es un texto vivo, un diálogo constante entre nosotros y las generaciones que nos precedieron. No te preocupes si al principio algunos conceptos te parecen complejos o si no encuentras una respuesta inmediata. La riqueza del judaísmo está en la búsqueda, en las preguntas y en el intercambio de ideas. Así que mi invitación para ti es esta. Disfruta del viaje. Participa con curiosidad, respeta el espacio de aprendizaje y permítete explorar todas las facetas de este texto maravilloso. Yo estoy aquí también para aprender con ustedes. Así que nos vemos en la próxima clase, cada jueves a las 9 de la noche,
horario israelí.